A dar inicio en este momento. Buenos días con todos, hermanos y hermanas de la Academia Bíblica. Un día bendecido. Vamos a empezar en este día con la clase de la fe de Jacob. En este día tenemos como invitado especial a nuestro profesor, que ya muchos lo conocen, que ha estado en otras clases apoyándonos en la Academia Bíblica, Jonathan Suárez. Primero vamos a empezar orando para hacerle la presentación respectiva del profesor. Oramos, por favor. Amado Dios, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas en la semana, Señor. Una nueva fase que está viviendo Quito, Señor, por el tema de la pandemia, y por eso te queremos agradecer porque tu protección ha estado con cada uno de nosotros y así también ponernos en tus manos para los días que vienen. En este día especial que todos han podido, Señor, abrir desde sus casas la clase para recibirla, Señor, queremos que tu Espíritu Santo esté en cada uno de los hermanos y hermanas que están en el chat, para que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, nos abras el entendimiento en el corazón y en la mente, y que nosotros podamos discernir lo que viene de ti. Y como siempre agradecerte porque cada día nosotros podemos aprender más y ser mejores personas. En especial en este día queremos bendecir la vida de Jonathan Suárez, Señor, el profesor de esta mañana, y darte gracias por todo el conocimiento que le das, por la sabiduría que has puesto en él y por lo que él nos va a compartir hoy. Nos ponemos en tus manos, dándote la bienvenida, Jesús, Espíritu Santo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Es un gusto compartir con todos ustedes y estar con Jonathan Suárez. Bueno, ya muchos le conocen, pero para los que no le conocen, Jonathan Suárez estudió en el seminario como todos los profesores teólogos que han pasado por el Semisud, la casa de estudios. Él estudió ahí su bachelor, su licenciatura, y yo tuve la oportunidad de conocerle cuando estudiábamos la maestría en escolaria en Sagrada Escritura, pero ahí no quedó todo para Jonathan. Jonathan fue a estudiar una licenciatura en Sociología en la Universidad Católica, y de ahí continuó sus estudios de posgrado también en política y realidad social en la Flaxo. Y ahora también nos es grato escuchar que fue aprobado para hacer su doctorado también en la Flaxo y va a hacer su PhD. Lo que no tengo claro, Jonathan, es ahorita el doctorado de en qué materia vas a hacer. Entonces, él que nos explique un poquito, se presente y podemos empezar con la clase. Bienvenido, Jonathan. Ok, hola con todos, buenos días, muchas gracias a Doris por la presentación. Sí, en realidad yo vengo estudiando toda la vida prácticamente, soy el, o sea, hacen bromas de eso en mi familia porque dicen que no he dejado de estudiar nunca desde que tengo 4 años que estaba en el jardín hasta ahora que ya voy a cumplir 35. He pasado la vida estudiando, pero creo que hay que usar los dones que Dios nos da, ¿verdad? Entonces sí, al momento ya me encuentro realizando mi doctorado, es un doctorado en sociología, igual en la Flaxo. Estaba emocionado por haber sido aceptado y por formar parte del grupo de doctorantes, pero ahora estoy, no sé cómo decirlo, estoy bastante complicado con eso, ¿verdad? Entonces, creo que es parte del proceso, sí, hay una carga importante de trabajo, pero en medio de todo, felices, ¿no? Y contentos, y también muy honrado de formar parte de los maestros de la Academia Bíblica de la Capilla del Valle, y para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Entonces, en ese sentido, se me ha solicitado que hablemos o conversemos un poco sobre la fe de nuestro buen amigo Jacob. Entonces, Jacob es un sujeto interesante. Me imagino que todos ustedes conocen la historia porque es uno de los patriarcas de Israel, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Entonces, ahí como todos los sujetos de la Biblia, es un personaje complejo, es un personaje interesante. Y ayer que volví a revisar la historia o el texto bíblico, venían varias cosas a mi mente,
sobre la vida. Y una de las primeras cosas que yo quiero puntualizar ahora y que vamos a ir conversando sobre este autor es que Jacob, tal y como se nos muestra en la Biblia, es un ser humano común y corriente, ¿sí? Entonces, al igual que nosotros, es un sujeto, es una persona que tiene aciertos, que tiene muchas virtudes, pero que también tiene un sinnúmero de defectos, ¿verdad? Entonces, como tiene un sinnúmero de defectos, eso es interesante porque generalmente cuando nosotros pensamos en los hombres de fe o en las mujeres de fe, creemos que son personas intachables, inmaculadas, personas que no tienen ningún tipo de error y que su vida es una vida de oración y de íntima relación con Dios. Sí, seguramente lo es, claro que sí. Pero, por otro lado, también no nos olvidemos de que somos, los hombres y las mujeres de fe, somos seres humanos y que como tales cometemos errores y tenemos una serie de condiciones particulares que están ahí, que nos van configurando como sujetos, que nos van desarrollando como sujetos, y esa es la vida de Jacobo. O sea, a mí me llama mucho la atención por eso, porque si usted puede ver, o sea, el relato de Jacob comienza, si usted quiere, puede comenzarlo en Génesis 25 con la muerte de Abraham, y en el Génesis 25 está también el nacimiento de los dos hijos que va a tener Isaac, Jacob y Esaú, ¿verdad? Me imagino que usted conoce esta historia, pero concretamente la historia de Jacob que va a comenzar en esta sección está en Génesis 27. ¿Sí? Usted puede revisar el texto y Génesis 27 es un texto interesante porque comienza la incursión de nuestro personaje en el texto bíblico, o la incursión de este personaje en el relato de la historia bíblica con una trampa, ¿sí? Jacob haciendo trampa, porque ustedes recordarán el texto anterior en el 25, cuando nacen los dos hijos de Isaac, ¿sí? Jacob y Esaú. Esaú es el hijo mayor, ¿verdad? Y como Esaú es el hijo mayor, a él le correspondía la primogenitura. Pero luego de varias trampas o de una artimaña ahí entre Jacob y su madre, Jacob toma la primogenitura que le correspondía a Esaú y hay todo un entramado ahí. Y uno se pregunta, pero ¿por qué uno de los personajes principales dentro de la historia del pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Por qué uno de los personajes relevantes dentro de la historia del pueblo de Dios comienza su historia con una trampa, con una cuestión complicada, con un hecho poco moral, si se quiere, ¿verdad? Entonces, son esas preguntas que a veces nos hacemos y nos cuestionamos, porque nosotros esperaríamos, o generalmente en las escuelas bíblicas, en las escuelas dominicales, se nos enseñan las virtudes de los personajes. Nos gusta hablar de la virtud de Abraham, de la virtud de Noé, de la virtud del rey David, de la virtud de Salomón, de la virtud de Jacob, etcétera, ¿verdad? Pero pocas veces nos centramos en analizar que estos personajes tenían una serie de condiciones que podrían estar alejadas un tanto de la virtud y de lo que aspiraríamos de un gran eh, hombre de fe o mujer de fe, ¿verdad? Entonces la Biblia está llena de estos pasajes o de estas antípodas que están ahí presentes, y de eso vamos a tratar de conversar un poco en esta mañana, ¿verdad? Entonces, todo el capítulo 27 tiene que ver con esta trampa de Jacob. Pero Jacob, en Génesis 27, 41, cuando su hermano Esaú se da cuenta de lo que había hecho Jacob, Jacob huye, ¿sí? Jacob huye porque teme por su muerte, ¿sí? Entonces Jacob teme por su muerte porque ha engañado a su hermano, le ha robado la primogenitura. Y si le ha robado la primogenitura, su hermano está furioso porque dice a él le correspondía, le ha robado la bendición de su padre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos
una cuestión interesante. Y yo les invito a que abran su Biblia en Génesis 28, los versos 10 al 15, y luego vamos a leer del 20 al 22. Génesis 28, del 10 al 15, y luego del 20 al 22. Amén. Yo voy a dar lectura. Yo tengo una Biblia en lenguaje actual. La otra vez me preguntaron, la última vez que estuve en la academia, me preguntaron qué Biblia tenía. Yo voy a leer en la versión lenguaje actual, y podría diferir un poco con las versiones que ustedes tienen. Si tal vez tienen Reina Valera. Entonces yo les pido que escuchen lo que está en la palabra del Señor, para poder conversar con eso. Recuerden el contexto que les he señalado. El contexto previo a los versos que vamos a leer es este contexto en el cual Jacob le roba la bendición y la primogenitura a su hermano Esaú, y luego de que se da cuenta su hermano sale huyendo, ¿sí? Porque Esaú pensaba matarlo a Jacob, ¿sí? Por lo que había ocurrido. Y en ese contexto, Jacob, cuando ya está huyendo, porque huye hacia Padán Aram, donde a la casa de su tío Labán, ¿verdad? Ya vamos a ir a esas historias. Pero en este momento ocurre un primer acontecimiento, y la palabra del Señor dice: Jacob salió de Bérseba y se fue hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras que allí habían, recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les haré la tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus descendientes todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que he prometido. Te cuidaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una condición que podría resultar complicada, ¿verdad? Podría resultar complicada. ¿Por qué? Porque vemos a un Jacob que viene cometiendo un acto poco ético, por decirlo menos, ¿verdad? Así está el texto: un acto complicado, y Jacob huye. Y luego de ese acto, Jacob en plena huida, en plenas condiciones particulares, tiene un sueño, y Dios le dice que lo va a bendecir, ¿verdad? Entonces, ese es el texto. De ahí voy a leer el verso 20 al 22. Después Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje, y me da comida y ropa, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Esa piedra que he levantado como una columna marcará el lugar donde todos vendrán a adorar a Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Esta es una cuestión importante, porque muchas veces nosotros estamos en unas condiciones propias de la vida, propias de la existencia, en este mundo, en esta tierra, en las que nos encontramos inmersos en condiciones particulares, que creemos que cómo puedo yo servir a Dios en las condiciones en las que estoy. ¿Sí? Yo he hecho esto, me encuentro abatido, me encuentro confundido, y cómo Dios piensa bendecirme en estas condiciones, ¿sí? Sin embargo, una de las virtudes y una de las características de la fe que va a tener Jacob, que ese es el tema que nos reúne en esta mañana, una de las virtudes y de la fe que va a tener Jacob es que siempre escucha la voz de Dios, ¿sí? Jacob tiene la sensibilidad para escuchar lo que Dios tiene que decir, y este es un primer caso. ¿Sí? Porque luego de estas condiciones, luego de la tribulación por la que está pasando Jacob, porque tiene que salir
huyendo con lo que tenía puesto, ¿sí? Y con un palo que encuentra en el camino, así sale Jacob. Entonces, no sale con todas las bendiciones de una persona acomodada, no sale con sirvientes, con animales, no. Se tiene que salir porque sale huyendo cuando alguien te va a matar, ¿verdad? Sale huyendo con lo que tiene y en medio de eso logra escuchar la voz de Dios, ¿sí? Una cuestión que es importante y que va a estar a lo largo de este proceso y que es importante para poder comprender la fe de Jacob, y este es un segundo punto, que en medio de la tribulación, en medio de las problemáticas, en medio de las aflicciones que podemos tener, propio de muchas de ellas, fruto de nuestras propias decisiones y de nuestros propios actos, debemos ser sensibles a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios en esos momentos, porque Dios en todo momento quiere acercarse a nosotros, Dios en todo momento quiere hablar con nosotros, Dios en todo momento quiere entrar en contacto con su creación, con sus hijos, con nosotros. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a escuchar la voz de Dios? Porque a veces nos sentimos tan mal por las fallas que hemos cometido que no reparamos a escuchar que en medio de esas fallas y en medio de esas tormentas que estamos atravesando, Dios también quiere estar con nosotros. Y ese es el primer ejemplo que tenemos de nuestro buen amigo Jacob. Por eso es un hombre de fe, por eso es uno de los grandes hombres de fe de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí tiene usted una serie de condiciones que en medio de la tribulación, en medio de las problemáticas que Job estaba atravesando en Génesis 28, 10 al 15, nos podemos dar cuenta que Dios le habla en ese momento. Pero no es suficiente con que Dios hable, porque Dios está hablando y Dios está intercediendo en la creación todo el tiempo. Lo importante es que Jacob escucha la voz de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante, porque ¿cuántas veces Dios no está queriendo hablar a nuestra vida? ¿En cuántas ocasiones Dios no está queriendo entrar en contacto con nosotros? Pero nosotros estamos dispuestos o somos sensibles a escuchar la voz de Dios en esos momentos. O estamos tratando de exculparnos de nuestros propios pecados, de los temas que creemos que nos hacen inmerecederos de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Es una cuestión para pensar, para poder reflexionar cómo estamos actuando en ese momento. Ahora, con esto no estoy diciendo que tengamos vía libre para el pecado y que hagamos lo que bien nos plazca, ¿no? Porque esa no es la condición. La condición es que Dios está en ese momento, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en angustia, Dios está ahí con nosotros. Estamos atravesando condiciones difíciles y Dios puede hablar en esos momentos, ¿sí? Lo que no implica que no debamos arrepentirnos, evidentemente, ¿sí? Entonces, no es esa la condición de pequemos y hagamos lo que hagamos, Dios va a estar con nosotros, no es esa la condición, sino que ocurre como ocurre con todas las personas. Los seres humanos fallamos constantemente, pero esa no es, o eso para Dios no es una causa suficiente para dejar de interceder con nosotros, sino que Él ve la predisposición de nuestro corazón en ciertas circunstancias, ¿ok? Entonces, ese es como un primer punto que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Creo que Doris estaba recolectando algunas preguntas, entonces ella me mencionará, ¿ok? Ahorita, justo, Jonathan, que pides preguntas, disculpa que te interrumpa, justo nos comentaban, como hablabas de las circunstancias para Dios escuchar, nos decían si es que al oír a Dios en toda circunstancia y especialmente en los momentos difíciles, tiene que haber un arrepentimiento. Sí, eso es lo importante, porque fíjense en lo que decía, ¿no? No es que Dios obra en medio de nuestras condiciones, o sea, siempre está presente la idea de que como sujetos fallamos, ¿sí? Esa es una característica de todos los seres humanos. Ninguno de nosotros es perfecto y constantemente tenemos que estar pidiendo perdón a Dios por las condiciones que hacemos. Pero en esa condición, el arrepentimiento y el vínculo que podemos encontrar con Dios es importante. Y eso es lo que hace Jacob, ¿sí? Siempre que hay estos procesos,
Jacob levanta altares, y lo vamos a ir viendo a lo largo del texto. En este primer momento, sí, en este primer momento se puede ver en el verso 22 del capítulo 28 que Jacob levanta un primer altar. Dice, esta piedra que he levantado como una columna marcará el lugar donde todos vendrán a adorar a Dios. Sí que es un primer momento. Son como, que eso es muy importante en los pueblos del Antiguo Testamento, en los primeros procesos de formación de los pueblos del Antiguo Testamento, la idea de los pactos con Dios, ¿verdad? Que está presente en Abraham, está presente en Isaac y está presente en Jacob. Siempre hay esta idea de levantar altares como pactos entre los compromisos que hace Dios con con su pueblo, ¿verdad? Eso es importante, siempre va a estar presente. Y ahí se muestra la idea de que yo me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo. Esa es parte fundamental de los procesos del Antiguo Testamento. Siempre ustedes van a encontrar eso, sobre todo en los patriarcas, en Abraham, Isaac y Jacob, va a estar presente esa idea de los pactos que se plasman en altares, es decir, que son como una suerte de acuerdos en la cual Dios entra en convenio con los hombres, en este caso a través de los patriarcas de Abraham, de Isaac y Jacob. Y el caso de Jacob es particular. Vamos a ver otros casos similares. Vi que alguien escribió ahí algo, pero no alcancé a leerlo. Sí, nos decía que en el sueño Jacob le aseguraba, o sea, le aseguraba las bendiciones, pero a pesar de su engaño o de las cosas que puede hacer Jacob, no se va a romper el pacto que tiene Dios con Abraham, ¿verdad? Exacto, es que eso es importante, es lo que estaba señalando, que las personas, los seres humanos, no somos perfectos, y Jacob no es perfecto. Los grandes héroes de la Biblia no son perfectos, tienen una serie de fallas. ¿Sí? Usted puede ver el mismo Abraham, el mismo Jacob, Isaac también, lo ve en David, lo ve en Salomón. Hay una serie de condiciones, pero vemos que a pesar de los errores que tienen estos sujetos, porque son seres humanos, Dios los respalda. Y no es porque Dios respalda porque les cae bien, ¿sí? O porque tiene preferencias hacia ciertas personas. Dios los respalda porque a pesar de las fallas que tienen estos sujetos, porque a pesar de los errores que cometen, como los cometemos todos, son sensibles a escuchar la voz de Dios y a obedecer el mandato de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios, más allá que todas estas condiciones, más allá de todas estas condiciones que están presentes, lo que hace este acto, lo que hace estas condiciones particulares es mostrar que a pesar de todo, si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos respalda. Exactamente, porque Dios ve nuestros corazones, Dios ve la predisposición que tenemos para obedecerle y para servirle. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, porque a veces nos podemos centrar mucho en nuestros errores, en que yo no soy digno de servir al Señor, yo no soy digno porque soy un pecador, soy una pecadora. Sí, todos lo somos. Pero en medio de eso, ¿qué tan dispuestos estamos a escuchar la voz de Dios primero y segundo, a obedecer a Dios? Esa es la verdadera fe. Eso es lo que nos está enseñando este texto y por eso es importante. Vamos a seguir conversando sobre esto. Avancemos al siguiente ejemplo porque ya nos queda solo media hora. ¿Okay? Entonces, un segundo ejemplo que tiene, luego de esto, en el capítulo 29, Jacob llega a Padán Aram. Recuerden que sale huyendo desde el lugar en el que se encontraba, donde vivía con Isaac, con Sara, su madre, y con su hermano Esaú. Luego de conflicto, sale huyendo en el camino. Cuando sale huyendo, luego de este proceso, se encuentra la primera vez con Dios, hacen este pacto de obedecerle, y Dios le da la promesa, mantiene la promesa porque Jacob escucha la voz de Dios y luego llega hacia Padán Aram, donde se va a encontrar con su tío Labán, ¿verdad? Entonces ahí está todo el relato de cómo llega y el primer encuentro con Raquel, ¿verdad? Que es la hija menor de Labán, el tío de Jacob. Se encuentra con Raquel
Y Jacob, voy a simplificarlo, queda flechado con Raquel. ¿Sí? Es decir, el texto nos va a decir que va a tener un gusto particular por Raquel y entonces entra en un pacto con Labán, que es el pacto para poder casarse. Jacob le dice, yo trabajaré para ti 7 años a cambio de que me permitas casarme con tu hija. ¿Sí? Y entonces aquí vienen unas cuestiones interesantes. El hecho de que Dios nos respalde y el hecho de que Dios no esté con nosotros y el hecho de que Dios nos hable y nos prometa que va a mantener sus condiciones, no nos exime de las consecuencias de nuestros actos. Y eso es interesante. Ayer estábamos revisando esto y conversaba con mi hija porque estaba leyendo y estaba conmigo y ella me dice, papá, el que la hace la paga. Sí, mijita, el que la hace la paga. ¿Sí? Porque luego de esto, Jacob, que era muy astuto y logró engañar a su hermano y a su padre, se encontró con un sujeto más astuto que él, su tío Labán. ¿Verdad? Entonces, el acuerdo era que Jacob trabajaba 7 años para Labán y le permitía casarse con su hija Raquel, ¿verdad? Parecía todo bien, pasaron los 7 años, Jacob trabajó duro, como menciona el texto, y llega el día de la boda, Jacob se embriaga y resulta que Labán no le entregó a su hija Raquel, sino que le entregó a su hija mayor, a Lía. Luego de eso, Jacob queda consternado y dice, ¿qué pasa pues? Yo no me quería casar con Lía, yo me quería casar con Raquel. Y Labán le dice, mira, la tradición es que la hija mayor se case primero, por eso te di a mi hija, a mi hija Lía. Pero si tú quieres, trabaja 7 años más para mí y te permito en una semana casarte con Raquel. Y tratemos de pensar la frustración que debe ser. Fue engañado, fue timado, pues, porque él decía en 7 años, bueno, está bien, me quedo libre y tengo la esposa que quiero, pero no ocurre así. Ocurre que le piden 7 años más de trabajo para poderse casar con Raquel, que era la persona con quien él quería casarse. Luego el texto bíblico en el verso 30 nos va a decir que la, la esposa que él amaba, que era Raquel, o por la quien tenía mayor afecto, no podía tener hijos, o no pudo tener hijos en este primer momento, sino que fue Lía la que le proveyó de los hijos suficientes. Y en el Antiguo Testamento esto es importante porque la descendencia es parte fundamental de estos pueblos, ¿verdad? Entonces, principalmente porque se necesita una gran cantidad poblacional para mantener a la familia, para el trabajo, sobre todo para producir el alimento y para convertirse en naciones. Estamos en una época todavía en los inicios de las configuraciones sociales y en este momento las ideas tribales son muy fuertes y para ser un gran pueblo, para ser una gran tribu, se necesitan personas, entonces necesitas que tener muchos hijos, por eso la idea de los patriarcas, ¿verdad? Entonces, se da todo la idea con respecto a los hijos de Jacob y a cómo fue timado en un primer momento Jacob por su tío Labán en medio de estas circunstancias. Luego, el texto nos dice que Jacob va a crecer o va a encontrar toda una serie de prosperidad económica a través de los animales que van a crecer, la riqueza que va a lograr acumular, los hijos que va a tener, porque hay un conflicto también entre Lía y Raquel por los hijos y ellas les proveen a sus siervas, a Jacob, algo muy común en el Antiguo Testamento para poder tener hijos y a través de las 4 mujeres con las que intima Jacob, se llega a configurar las 12 tribus que van a ser fundamentales en la historia del pueblo de Israel posterior. En medio de estas circunstancias, Jacob la vuelve a hacer, ¿sí? Porque Jacob se da cuenta que Labán no está tan satisfecho ya con Jacob, porque habían hecho un pacto con los animales, ¿sí? Que los animales que
nacían manchados van a ser, o rayados, iban a ser de Jacob, y los que no iban a ser de Labán. ¿Sí? La cuestión es que el texto nos dice que Jacob es prosperado y comienzan a tener muchos animales, pero Jacob huye sin decir nada. ¿Sí? Sale huyendo de la casa de su tío Labán, y en ese momento sale huyendo principalmente porque pensaba que si Jacob le decía a Labán que iba a huir o que le dejaba salir, tal vez no le permitiera salir con todo lo que había logrado desarrollar en estos años, ¿sí? Que son alrededor de 20 años, porque luego por los animales también les dice que trabaje 6 años más. Entonces son los 14 años que trabaja por las esposas y 6 años adicionales por los animales. 20 años va a estar Jacob en estas condiciones como siervo de Labán. Y decide huir, pero decide huir sin decir nada. Entonces Jacob huye de Labán, y ahí estamos en el verso 31, cuando Jacob huye con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con los animales que había desarrollado, huye. Y tenemos un segundo caso que vamos a conversar, y está en Génesis 31 del 10 al 13. Génesis 31 del 10 al 13. ¿Ok? Entonces, voy a dar lectura. La palabra del Señor dice en Génesis 31, del 10 al 13, una vez tuve un sueño. En ese sueño las ovejas estaban en celo y pude ver que los carneros eran de piel rayada y manchada. También oí que Dios me dijo, yo he visto lo mal que te trata tu suegro. Por eso, si te fijas, verás que todos los carneros que se aparean con las ovejas son rayados y manchados. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, donde tú naciste. ¿Sí? Es un segundo momento en estas condiciones. Y es importante, o sea, porque esa es una de las cosas que a mí me llama la atención en el texto bíblico, que siempre estos momentos donde Dios se entra en contacto con sus hijos, donde Dios entra en contacto con los personajes importantes de la Biblia, están en medio de las crisis, ¿no? Y eso es importante porque debemos tratar de ser sensibles de en medio de las crisis, de en medio de las circunstancias, estar sensibles a la voz de Dios. Por eso son hombres de fe, porque nosotros pensamos o queremos ver a Dios en los momentos de prosperidad, en los momentos en los que todo sale bien. Pero ver a Dios en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, en los momentos de crisis, es un tanto más difícil. Entonces, eso es lo que nos enseñan los personajes y los hombres de fe en la Biblia. Y Jacob es uno de ellos, porque miren el contexto que estábamos conversando. Jacob está en medio de una turbulencia, ha pasado 20 años siendo siervo o sirviendo a su tío y a su suegro, que es el tío y el suegro, Labán. Pero ya entra en un momento en el que dice, ¿y ahora qué hacemos? Y en esa crisis, en eso, porque hay un conflicto interno entre Jacob y Labán las riquezas y por cómo se están manejando las situaciones, y en medio de eso, nuevamente la voz de Dios se hace presente. Y lo importante que está aquí, lo importante de esto es que nuevamente Jacob obedece a la voz de Dios, y por eso sale huyendo en este proceso. ¿Sí? Sale huyendo en este proceso, y Dios le recuerda, yo soy el mismo que se te apareció en Betel, lo que leíamos en Génesis 28, 20 al 22. Yo soy el mismo que se te apareció en ese lugar que llamaste Betel, donde ungiste una piedra y dijiste, aquí está Dios, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Luego de todo ese proceso de crisis que sale huyendo Jacob de Labán, y Labán lo persigue porque pensaba que le había robado, que lo había engañado y se estaba yendo.
hay un encuentro nuevamente entre los dos, entre Labán y Jacob. Y ahí viene un problema o la resolución de un problema. Y está en Génesis 32, 31. ¿Sí? Okay. Entonces, ahí va a ser un segundo momento en el que Dios se va a aparecer. Entonces, vamos a narrar brevemente la historia. Luego de todo esto, y que Dios obedece la voz que Jacob obedece la voz de Dios, sale desde Padán Aram, donde estaba con su suegro Labán, y sale con todas las condiciones. Pero hay un problema central, que Dios le dice que regrese al lugar de donde salió. ¿Sí? Que regrese al lugar de donde salió. Y ahí está, hay un conflicto importante que el texto no lo hace explícito, pero que si nosotros seguimos la historia desde los capítulos anteriores nos podemos dar cuenta, porque le está pidiendo que regrese al lugar donde se encuentra su hermano Esaú. Y que regrese al lugar de donde salió. Y si ustedes recuerdan, él salió porque Esaú lo quería matar. ¿Sí? Entonces, ahora Dios le dice, mira, regresa a la tierra de Canaán, donde está tu hermano Esaú. Está implícito eso, donde está tu hermano Esaú. Y ahí hay una gran prueba. Porque nosotros muchas veces no queremos hacer frente a nuestro pasado. Todos, absolutamente todos, tenemos un pasado sombrío. ¿Sí? Algunos pueden tener o podemos tener un pasado más sombrío que otros. ¿Sí? Siempre. Todos tenemos, como dirían los amigos colombianos, todos tienen su guardado. ¿Sí? Entonces, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero solamente les invito a autoinspeccionar nuestra vida y nuestros acontecimientos del pasado. Todos los tenemos, todos los tenemos. Y una cuestión que es fundamental acá es que Dios te dice, mira, regresa y mira tu pasado. ¿Sí? Nuevamente, nada es gratis, nada queda insoluble en la vida. Y ese es otro conflicto de nuestro buen amigo Jacob. Porque podría, o sea, en este momento, en el momento en el que estaba, en el momento que Jacob sale de Labán, sale de Padán Aram, huyendo de Labán, y que ya logra solucionar el conflicto con Labán y se da cuenta de que todas las condiciones vividas o que todas las condiciones que se están dando se habían solventado. Jacob ya en ese momento era un hombre rico, era un hombre próspero, ¿sí? Tenía suficientes animales, tenía suficientes hijos, tenía suficientes siervos. Entonces Jacob hubiera podido decidir ir a cualquier lado. Podía haber decidido ir a cualquier lado, porque tenía las condiciones materiales para subsistir a cualquier lado que él hubiera huido, que se hubiera sentado. Pero no, Dios le dice, ve a el lugar donde está tu hermano. Entonces, de eso sí es complicado. ¿Por qué? Porque luego de 20 años podía todavía subsistir la rencilla. Entonces, ahí nosotros no sabemos qué puede pasar. Cuando enfrentamos nuestros propios actos, nuestros propios hechos, y evidentemente ya nos hemos arrepentido y todo, y Dios nos ha perdonado, pero las consecuencias de nuestros actos están presentes, ¿sí? Las consecuencias de nuestros actos están ahí. Y lo que Dios nos está diciendo, mira, ve y enfrenta lo que tú hiciste. Porque el hecho de que yo esté contigo, el hecho de que Dios te esté bendiciendo, estoy hablando como Dios, el hecho de que Dios te esté bendiciendo, el hecho de que estén las condiciones particulares para que yo te bendiga, no te exime de las consecuencias de tus actos y de enfrentar tus propios actos. Que esa es una cuestión particular.
Y ahí solo dejo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer frente a nuestros actos? Esta es una de las cosas más difíciles, más complicadas, y que Dios nos está mandando, o le está mandando a Jacob a que haga eso. Y por eso es un hombre de fe. Porque hay una promesa, hay una promesa en la que Dios va a bendecir a Jacob, y lo que tiene que hacer Jacob es obedecer a Dios. Pero a veces nos resulta extremadamente difícil obedecer lo que Dios tiene para nosotros, o lo que Dios nos manda, ¿sí? Porque nuestros propios actos, nuestro propio pasado, a veces se convierten en una carga, y muchas veces en una carga innecesaria. En una carga innecesaria que no queremos hacer frente, por cobardía, o por miedo, por temor, por lo que sea. Cada quien deberá ponerse a cuentas con Dios. Y que todos pasamos por esto, seguro que sí. Entonces, eso muchas veces limita que, primero, escuchemos la voz de Dios, y segundo, que Dios obre de la forma como quiere obrar, ¿verdad? Entonces, eso es importante, y eso es lo que la vida de Jacob nos enseña. Por eso es un hombre de fe. Y en ese transcurso, en ese momento, en ese acto, en ese hecho, en esas condiciones, Jacob decide nuevamente escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y dice, mira, Dios, ten en cuenta que ahí está Esaú y que me pueden ir matando, ¿sí? Pero a pesar de eso, obedezco tu voz y voy hacia allá, ¿sí? Nuevamente, siempre nosotros podemos decidir qué hacer. O sea, Dios nos puede dar una orden, nos puede dar su palabra, nos puede decir, mira, quiero que hagas esto, pero nosotros podemos decidir si obedecemos o no. Jacob tenía esas posibilidades. Jacob tenía esas particularidades, si obedecer o no. Y era más fácil para él, porque para él, a veces, cuando estamos en condiciones complejas y en condiciones difíciles, decimos, bueno, te voy a obedecer a Dios. Pero Jacob tenía condiciones materiales suficientes como para decir, mira, o sea, Dios, me estás pidiendo locuras, ¿sí? Era un hombre rico, era un hombre próspero, con familia, con hijos, etcétera, lo que ya habíamos conversado, sirvientes, animales. Pero a pesar de eso, decide obedecer a Dios y poner en peligro su propia vida y su propio patrimonio, porque Jacob pensaba que podría venir Esaú, podría venir, matarlos a todos y apropiarse de lo que Jacob había desarrollado o había realizado en esos 20 años. Entonces, eso es importante. En medio de estas condiciones, ya cuando está muy cerca de Esaú, cuando está muy cerca de Esaú, Jacob, astuto como era, porque eso también hay que tener en cuenta, que Jacob era un sujeto astuto, muy inteligente, le dice o envía siervos delante de él para que traigan a Jacob, para que traigan a Esaú. Y los mensajeros de Jacob llegan, dice, sí, tu hermano Esaú te piensa recibir, pero él mismo viene a darte el encuentro, y viene con 400 hombres. Entonces, Jacob se puso así, me viene a matar. O sea, Jacob estaba seguro que lo viene a matar, y la noche previa al encuentro, eso está en Génesis 32, del 22 a el 31, que es donde vamos a terminar, Jacob la pasa mal, la pasa mal. Tiene uno de esos conflictos fuertes que me imagino que ustedes como hombres y mujeres de fe han tenido, que yo los he tenido en varias ocasiones, de esos conflictos que decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ayúdame, estoy desesperado. Y el texto lo relata como una lucha, ¿sí? Como una lucha entre Dios y Jacob, ¿no es cierto? Que es, en sus Biblias seguramente debe decir Jacob lucha contra el ángel de Dios, o Jacob lucha con Dios. Dependiendo de la traducción puede haber diferentes títulos en eso. Es Génesis 32, del 22 en adelante, ¿sí? Esa lucha que está ahí presente. Entonces, el texto nos dice que está luchando, está abatido por este momento, y está luchando con el ángel de Dios, y es el momento donde Dios le cambia el nombre, ¿sí?
le cambia el nombre de Jacob, de usurpador, al nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios y que sí, le cambia el nombre de Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sí? En medio de las circunstancias, en medio de las condiciones que está pasando Jacob, de la tormenta interna de su propia vida, de poner en peligro su familia, su patrimonio, etcétera, entra en conflicto con Dios. Entra en conflicto con Dios y evidentemente Dios lo pone en su lugar y le dice, mira, te has enfrentado a las condiciones que yo he puesto para ti y has visto a Dios y has salido victorioso. Por eso te vas a llamar Israel. O por eso tu nombre va a ser Israel. Y el texto, y aquí es lo que yo les quería leer desde Génesis 32, del 30 en adelante, el texto bíblico dice, el ángel o Dios, dependiendo de la traducción que ustedes tengan, dice, luego bendijo a Jacob, y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Sí? Cuando el sol salió, Jacob se fue de Penuel, pero iba cojeando. Por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen el muslo que cubre la cadera de ningún animal, porque fue allí donde Jacob fue golpeado por el ángel de Jehová o por Jehová, dependiendo de la traducción que usted tenga, ¿verdad? Entonces, ahí es importante, porque es un momento conflictivo y nuevamente en ese momento conflictivo Dios está presente. ¿Sí? Dios está presente muchas veces para consolarnos, ¿sí? Muchas veces para darnos esperanzas y muchas veces para golpearnos, como pasó con el buen Jacob, ¿sí? Para ponernos, mira, yo soy Dios y yo te estoy diciendo que hagas esto, así van a ser las condiciones. Entonces, si podemos hacer una metáfora de este hecho, esto podría ser como las tribulaciones que nosotros tenemos cuando estamos pasando por circunstancias complejas. Que decimos, ¿por qué Dios pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Etcétera, etcétera. Eso es exactamente lo que estaba pasando en ese momento, en ese momento particular. Y luego de esto, luego de este conflicto que ya tuvo con Dios, y en el cual Jacob dice, mira, he visto a Dios cara a cara, me he enfrentado con Dios, le he reclamado a Dios, ¿por qué pasa esto? Y a pesar de eso yo sigo con vida. Mira qué extraño, ¿no? Después de eso, Jacob tiene que enfrentar el problema que estaba ahí, porque a pesar de que ha estado en conflicto con Dios, y Dios evidentemente salió ganando y pudo encontrar una respuesta por parte de Dios, todavía el problema seguía presente. Y eso es interesante porque a veces nosotros como creyentes creemos que por ir a la iglesia, por orar mucho, por ayunar, los problemas van a desaparecer. Y no es así, pues el problema no desaparece, el problema sigue ahí. Lo que Dios hace es darnos la fortaleza para enfrentarlo. Por eso es un hombre de fe, ¿verdad? Entonces, luego del conflicto que existe entre el ángel de Jehová o entre Jehová, nuevamente, dependiendo de la traducción, el conflicto que hay entre Dios y Jacob, en el cual ya termina siendo Israel, Jacob tiene que enfrentar el problema que estaba presente y lo que le había causado angustia, que es la posible muerte a manos de su hermano Esaú. ¿Sí? Y ese es el capítulo 33, en el cual nos enseña cómo nuestro buen amigo Jacob tiene que enfrentar las condiciones. ¿Sí? Tiene que enfrentar las condiciones y se da el encuentro. Entonces aquí es interesante porque a pesar, a pesar de todas estas condiciones que están presentes, no ocurre lo que Jacob esperaba que podría ocurrir, es decir, que su hermano Esaú viniera y lo atacara, sino más bien existe todo un proceso en el cual Esaú lo recibe muy bien a Jacob, lo abraza y le dice, mira, ¿quiénes son estos? Se vuelven a ver luego de 20 años y recordarán ustedes que Jacob había enviado animales como regalo para que su hermano Esaú tuviera piedad de él o no lo matara. Y Esaú le dice, pero ¿por qué haces esto? Mira, todo esto es tuyo. Más bien, reunámonos
y saldemos nuestras cuentas. Y a veces es importante porque a veces nosotros como sujetos, nosotros como creyentes, no queremos no queremos enfrentar nuestras problemáticas o no queremos enfrentar las condiciones que tenemos que vivir o que hemos vivido porque tenemos miedo de que vayan a ser peores. Pero si Dios está con nosotros, muchas veces esas problemáticas pueden ser solventadas por Dios, tal vez no de la forma que nosotros querramos, ¿sí? Pero pueden ser solventadas, porque a veces eso es importante y hay que tener cuidado con eso. Nosotros queremos que las problemáticas o las circunstancias se solucionen de la manera que nosotros queremos que se solucionen, ¿sí? Y así no funcionan las cosas, pues las cosas es que Dios es Dios y Él sabe cómo obra. A veces no entendemos y a veces eso nos causa angustia y a veces eso nos causa una serie de conflictos, pero así es Dios. Por eso es importante ser sensibles a la voz de Dios. Y eso es lo que nos enseña la vida de Jacob, más allá de las problemáticas y más allá de las fallas que puede tener como hombre, como sujeto, como humano. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y ese es como un segundo punto, ¿sí? Que eso nos muestra la fe de Dios, eso nos muestra el, la idea de por qué debemos escuchar la voz de Dios en este momento o en estas circunstancias, ¿sí? Y en Génesis 33, 18, 20, luego de que ya se da el reencuentro entre Jacob y Esaú, hay otro momento que nos muestra la fe de nuestro amigo Jacob. Génesis 33 del 18 al 20. Dice así: cuando Jacob regresó de Padán Aram, llegó sano y salvo al pueblo de un hombre llamado Siquem, que era hijo de Hamor. El pueblo estaba en la región de Canaán y Jacob le compró en 100 monedas de plata un terreno que era de los hijos de Hamor y que estaba frente al pueblo. Allí plantó Jacob su tienda de campaña y construyó un altar al cual llamó Dios de Israel. ¿Sí? Luego de las condiciones de la tribulación, de haber peleado con el ángel del Señor, con el ángel de Jehová, que es Jehová mismo, luego de haber peleado contra eso y luego de que la situación se solventó, Jacob vuelve a levantar un altar en esta tierra de Canaán y decir, mira, este es el lugar de Dios, en el lugar donde Dios habló y que es importante por estas condiciones. Entonces ahí tenemos una idea central de estas características de lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y nuevamente la vida podría haber sido fácil, porque ya, mira, se solventó el problema con mi hermano, se solventó las condiciones difíciles que había. He solucionado un problema del pasado, un problema de hace 20 años. Me ha sentado en una tierra que es buena, ¿sí? La tierra de Canaán, una tierra que es buena, una tierra que me provee lo suficiente y en la cual puedo establecerme con mi familia y con mis animales. Lo más cómodo para Jacob hubiera sido quedarse ahí, pero muchas veces Dios es un Dios complicado, ¿no? No es un Dios complicado, sino que nosotros no logramos entender cuáles son los motivos de Dios, ¿sí? Y eso nos causa ansiedad o nos puede causar frustración. Y nuevamente Dios le dice a Jacob, mira, has pasado un buen tiempo acá, te has asentado, pero necesito que regreses hacia Betel. Betel, como ustedes recordarán, lo que leímos en Génesis 28, del 20 al 22, es el primer momento donde Jacob se encuentra o donde Dios habla a Jacob, ¿sí? Donde unge la piedra y levanta el primer altar. Y Dios le dice a Jacob, regresa a Betel. Y nuevamente, complicado, pero si ya estoy asentado, tengo mi tienda de campaña aquí organizada, la familia está organizada, sigo siendo próspero, o sea, ¿por qué moverme de un lugar en el que estoy cómodo? ¿Sí? Y nuevamente, cualquiera de nosotros hubiera dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios? Nuevamente ahí se ve la fe de Jacob, ¿sí? Nuevamente ahí se ve la fe de Jacob.
Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones que estaba viviendo, a pesar de unas condiciones favorables, decide obedecer a Dios e incomodarse en este momento, ¿sí? Incomodarse en este momento y salir desde la tierra o el sector de Canaán en el que se encontraba y volver a Betel, donde se va a asentar, ¿sí? Donde se va a asentar y donde se va a encontrar con este momento. Y este es Génesis 35, 1, ¿sí? Voy a leer. Dios le dijo a Jacob: cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí a ti en Betel. Así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y construye un altar. Jacob entonces le ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: desháganse de todos los dioses extraños en los que han creído, luego báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias a Dios, pues cuando estuve en problemas, Él me ayudó por donde quiera que he andado. Dios siempre ha estado conmigo. ¿Sí? ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer a Dios en esas circunstancias? ¿Sí? Siempre he pensado o siempre he creído que es más fácil obedecer a Dios o escuchar la voz de Dios cuando estamos en problemas o cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en conflicto, porque es parte de nuestra angustia, ¿no? Es normal, el ser humano en condiciones difíciles tiende a acercarse a Dios. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando estamos en buenos momentos? Cuando estamos bien, estamos satisfechos, estamos asentados sin ningún tipo de conflicto. Y es más, cuando los conflictos del pasado se han solucionado, cuando todo parece lindo. ¿Sí? Por eso con esto voy a terminar. Eso es lo importante, porque eso es lo que nos determina como hombres de fe. En angustia, en dificultad, es fácil acercarse a Dios, porque no tengo a dónde ir, pues estoy desesperado como hombre o como mujer, porque estoy en problemas, estoy en angustia. Entonces ahí me acerco a Dios. Pero cuando estoy bien, ¿cuántos estamos cerca de Dios? Eso es lo que diferencia a Jacob del resto de las personas. Y eso es lo que diferencia a Jacob de la vida que está viendo. ¿Sí? Porque se solventaron todos los problemas, se solventaron todos. Jacob estaba tranquilo, satisfecho ahí. Pero en ese momento Dios le dice, porque hay un conflicto ahí que está en los textos con los dioses cananeos y cómo los hijos de Jacob estaban en relación con los dioses y con las personas cananeas. Y por eso Dios le dice, salgan de ahí. Pero en estricto sentido las condiciones estaban bien. Pero Jacob dice, mira, Dios me dice esto y yo voy a obedecerle. ¿Por qué? Porque en los momentos de angustia y en los momentos de crisis, Dios no me dejó. Dios estuvo conmigo. Entonces, yo voy a obedecer y todos nos vamos a regresar a Betel. Y ahí nos asentaremos. ¿Sí? Entonces, la fe es eso, mostrarse o escuchar la voz de Dios en los malos momentos, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad. Sí, eso es tener fe, claro. Pero es una mayor fe escuchar y obedecer a Dios en los momentos en los que estamos bien. En los momentos en los que parece que todo está funcionando de manera satisfactoria. Entonces, eso también implica fe y es una fe mayor. Porque ahí los seres humanos, tendemos a ser arrogantes y creemos, mira, es por mi esfuerzo, por eso es que estoy así. Es porque he sido inteligente y he tomado buenas decisiones, por eso estoy así. Pero no recordamos, o nos es difícil recordar que en los momentos de angustia y en los momentos difíciles, también Dios estuvo con nosotros. Entonces, cuando recordamos eso, en los momentos de prosperidad, en los momentos de bienestar, Dios nos va a bendecir y Dios va a cumplir su promesa con nosotros. Y eso es lo que pasa con Jacob. Pues es el fragmento de la vida de Jacob. Luego ya viene la descendencia de Jacob y Jacob no vuelve a aparecer hasta los últimos capítulos de Génesis, cuando van hacia Egipto por las condiciones de su hijo José, que me imagino que ustedes conocen, ¿verdad? Pero lo importante, y por eso me quería enfocar en esta sección de la vida de Jacob, lo importante es ver cómo en todo momento, en los buenos momentos y en los malos momentos,
Jacob fue sensible a la voz de Dios, y más que sensible a la voz de Dios, porque nosotros podemos escuchar la voz de Dios, es obedecer la voz de Dios, que eso es lo más importante. En todo momento, en los buenos momentos, Jacob obedeció a Dios. En los malos momentos y en los momentos que parecían dificultosos, también obedeció a la voz de Dios. Entonces, primera cosa es ser sensible a la voz de Dios. Y segunda cosa, la más importante, obedecer la voz de Dios, aunque nosotros no podamos entender por qué Dios nos está pidiendo eso. Entonces, esa es la enseñanza y esa es la verdadera fe que nos enseña a tener nuestro buen amigo Jacob y las condiciones que nos da, la enseñanza de vida que nos da como creyentes. ¿Sí? Entonces, a pesar de que podemos cometer errores, y a pesar de que podemos tener un sinnúmero de defectos, lo importante es obedecer la voz de Dios en medio de las circunstancias, buenas, malas, agradables o poco agradables. Entonces, exactamente, la condición es que nosotros no podemos entender eso, pero Dios se supone que tiene un control sobre todo. Y la idea es, primero, escuchar la voz de Dios y asegurarnos que sea la voz de Dios, es decir, tener una sensibilidad espiritual fruto de la relación íntima con Dios que debemos tener para asegurarnos de que sea la voluntad de Dios. Y segundo, para obedecer. Entonces, ahí nos convertiremos en hombres y mujeres de fe, que eso es lo importante de este texto. ¿Sí? Entonces, yo les animo a que tratemos de estar sensibles a lo que Dios tiene para decirnos en las circunstancias en las que debemos vivir, en las que debemos desarrollarnos en este momento y en los momentos venideros también, porque eso marcará la fe que vamos a tener o que vayamos a tener. ¿De acuerdo? Y es lo que tengo para decir. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Jonathan. Solo vamos a hacer un poquito de comentarios y algunas dos preguntas que nos han puesto. Sí, vi que estaban ahí, que no pude verlo. Sí, estaban preguntando cómo le interpretaríamos lo del Génesis 32, versículo 25, cuando dice, cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera. Entonces, hubo dos comentarios a ese respecto, ¿cómo lo interpretarías? Y a la vez, otra pregunta que tú hablabas mucho de escuchar la voz de Dios, pero hubo un comentario anterior que dice que ni siquiera, y mucha gente cuando hemos conversado a veces que llaman por oración, dicen que ni siquiera pueden escuchar la voz de Dios en los momentos difíciles. Y cómo, y peor si, porque decía, escuchemos la voz de Dios. Ah, pero tú puedes escuchar la voz de Dios, pero yo no puedo escuchar la voz. Entonces, ¿cómo mantener esa fe en estos momentos? Y justo salió también una pregunta así, de que no pueden escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo se puede mantener y alimentar la fe y esperanza en ese momento? Tú dijiste algo de la obediencia, pero sí podías ampliarlo esto también. Sí, lo primero es en la lucha de Jacob, eso es interesante. Yo vi, pero no alcancé a leer el comentario. Cuando se da esto, porque se da la lucha, ¿no?, entre el ángel de Jehová o entre Jehová, nuevamente depende de la traducción, y se da cuenta que no puede vencerlo, porque la idea es, mira, debes rendirte a las condiciones que yo voy a hacer, pero Jacob se resistía. Jacob se resistía a decir, no quiero hacerlo, y Dios le decía, sí, tienes que hacerlo, y no quiero hacerlo, porque recuerden que Jacob pensaba que lo iban a matar, ¿verdad? Entonces eso es importante. Pero al final, Dios es Dios, y Dios consigue lo que quiere. Entonces dice, mira, que te resistes, está bien, o sea, no quieres hacerlo, está bien. Ok, entonces tenga su golpe. Y luego de eso, Dios podía haber matado a Jacob, por eso es que en el versículo 30, Jacob dice que llamó a ese lugar Penuel, porque he visto cara a cara a Dios y sigo con vida, porque Dios podía haberlo matado en ese momento. ¿Sí? Podía haber matado a Jacob en ese momento, pero le deja una señal. Mira, te enfrentaste a mí, tienes tu señal. Podías haber muerto, pero no mueres porque mis planes contigo no han terminado. A veces quedamos golpeados así, no porque Dios quiera golpearnos, o no porque Dios quiera, sino que nosotros somos tan rebeldes que no logramos escuchar lo que Dios quiere y hacerlo por las buenas. Y eso es lo que me lleva a la segunda pregunta. Si ven, entonces la primera es que a pesar nosotros nos resistamos, con nosotros o sin nosotros, los planes de Dios se van a cumplir. ¿Por qué? Porque es Dios.
sino que nosotros estamos ahí en esa condición. Y cuando Dios todavía ve algo en nosotros y nos quiere seguir usando y nosotros no queremos dejarnos usar, nos puede dar estas condiciones, que es lo que le pasó a Jacob para servir a Israel, la dislocación de la cadera, ¿no? Que es interesante. Que esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es con respecto a la idea de la voz de Dios o cómo escuchamos la voz de Dios. Y eso es interesante porque es una pregunta que siempre nos hacemos, siempre está ahí, está presente, porque muchos de nosotros queremos escuchar la voz audible de Dios, ¿sí? Y hay alguien que, es decir, Perú da una voz que me diga aquí, Jonathan, ya levántate, tienes que dar clase en Capilla del Valle, ¿sí? Algo así que quisiéramos escuchar, una voz audible, pero muchas veces no es eso, pues no es que la voz va a ser audible, sino que Dios nos habla de diferentes formas, ¿sí? Dios nos habla a través de un hermano, Dios nos habla a través de una película, Dios nos habla a través de un acontecimiento, ¿sí? Personalmente yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. He escuchado testimonios de personas que dicen, sí, Dios me dijo esto, esto, esto. Perfecto, yo no. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero sí he escuchado la voz de Dios a través de diferentes actos, ¿sí? Leyendo un libro, viendo una película. En ese momento siento como Dios me habla. Por eso la idea de la sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Porque no es que tú estás durmiendo y Dios te dice, oye, verás que tienes que hacer esto. Por eso es la idea de la sensibilidad, algo que tuvo Jacob. Ser sensible a lo que Dios quiere que hagamos. Y eso se encuentra con la comunión, con la diaria comunión, porque así es. ¿Sí? Es decir, el desarrollo de las prácticas espirituales, la oración, la lectura de la Biblia. ¿Sí? Eso es. Entonces, no siempre es una voz audible. A veces es a través de los hermanos, a veces a través de una clase, tal vez alguien en este momento Dios le está hablando. No porque yo sea un instrumento maravilloso, sino porque Dios decide cuándo habla y a través de quién habla. Sí, solamente somos instrumentos de Dios. Entonces, eso es lo importante para poder ser hombres y mujeres de fe. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y te voy a leer un comentario de una de las jóvenes, porque es muy importante que muchos jóvenes ahora se han sumado también a la Academia Bíblica, que Amén. nos está diciendo Valeria, que dice que, entonces se puede decir, dice que Jacob obedecía a Dios, aunque no lo entendiera en su momento por el pacto, de que él sí le obedecía a Dios, iba a estar con él y prosperarle, y él mantenía confianza en ese pacto. Mira la Sí, esperanza que cómo interpretan los jóvenes y la esperanza que ellos están poniendo en sus vidas. sí, sí, claro, eso es importante lo que se menciona, porque efectivamente así funciona, ¿no? Entonces es importante lo que Dios nos ha dicho, pero nuevamente ahí está la sensibilidad y de asegurarnos que sea lo que Dios nos haya dicho, porque a veces, como ocurre en la vida misma, nosotros los seres humanos somos unos seres fascinantes y tratamos de poner palabras, voy a utilizar un antropomorfismo para explicar esto, tratamos de poner palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho, o estamos seguros de que Dios me ha dicho esto y resulta que Dios nunca quería eso. Por eso la idea de la sensibilidad, ¿sí? Y de ser lo suficientemente espirituales, pero también lo suficientemente inteligentes para poder discernir qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Entonces, eso es lo importante y por eso yo ponía énfasis, pongo énfasis todavía en el ser sensibles, en escuchar la voz de Dios, no porque la voz sea audible, ¿sí? Sino en la forma como Dios se manifiesta sería una forma más adecuada de, de interpretarlo, ¿no? De la forma como Dios se manifiesta, porque sí, efectivamente, si nosotros somos fieles a estas condiciones, nuevamente, en lo bueno, en lo malo, inclusive en lo que nos causa angustia, eso va a determinar nuestra fe. Y eso va a implicar de que Dios sus planes con nosotros, cumpla sus planes con nosotros. Y así funciona. O sea, yo soy testigo de eso, yo soy fiel testimonio de eso. Algún rato les contaré las condiciones de mi vida.
Pero ahorita la gente me dice, mira, está haciendo doctorado, y qué chévere, y esas condiciones, sí, pero detrás de todo eso hay un proceso y Dios ha trabajado durísimo conmigo, y mi mamá es la mejor testigo de esto. Me dice, ¿cómo es que tú ahora estudias tanto si en el colegio eras tan bruto? ¿Sí? Entonces uno dice, no, Dios no sé, pues es Dios el que ha hecho todo esto. ¿Sí ven? Entonces ahí hay una serie de condiciones y seguramente ustedes tienen testimonios fascinantes de lo que Dios ha hecho en sus vidas y en nuestras vidas, porque Dios está actuando en todo momento. La importancia es tratar de determinar qué tanta fe vamos a tener para ser sensibles, escuchar la voz de Dios, y más que escuchar la voz de Dios, porque muchos podemos escuchar la voz de Dios, es obedecer esa voz. Eso es lo que realmente determina la fe. Ya, muchas gracias, Jonathan. Nos hemos pasado unos minutos, pero siempre agradeciéndote tus clases que nos motivan, pero que a la vez nos desafían también a hacer la voluntad de Dios, a ser sensibles y a ponerla en práctica, ¿no? En nuestra vida y en la vida del prójimo para poder también afrontar las circunstancias, buenas o malas, que Dios nos ponga en el camino, pero con esa fe siempre firme, y eso es lo que queremos aquí en la Academia Bíblica, motivar a los hermanos a que esa fe no desmaye, esa fe no se desvanezca, y que podamos también nosotros ser intermediarios de poder transmitir esa fe a las otras personas que no conocen del Señor y que tal vez no tienen la oportunidad de tener estas clases ni de participar de las enseñanzas que nosotros somos bendecidos por medio de nuestros profesores. Entonces, también ese desafío a todos los hermanos que estamos tomando las clases de la academia a impartir, apoyar a todos aquellos hermanos que tal vez nunca han escuchado una palabra de ánimo por parte de Dios o que sienten que no han escuchado. Gracias, Jonathan, una vez más. Gracias a Seguro de ustedes. poderte encontrar otra vez en la Academia Bíblica en los futuros cursos que hagamos.